Amigos, 7:24 de la mañana me encuentro con José Luis Incio, especialista en temas electorales, y Luis Benavente, pues director de Vox Populi, para analizar, comentar y vislumbrar lo que puede ocurrir pues en la actual coyuntura electoral. José Luis, gracias por estar con nosotros. En términos estrictamente formales, digamos, de lo que podría ocurrir con Guzmán, lo que sabemos es el Jurado Nacional le dice no, el registro de su tribunal electoral y las modificaciones, ¿no?, de la partida electrónica de su partido no valen. Lo lógico es que el Jurado Electoral Especial invalide la inscripción de la candidatura, es decir, o a menos que el Jurado Electoral Especial, que es lo primero que llamó la atención, pasarle la pelota, ¿no?, al Jurado Electoral Especial, me imagino yo, ¿no?, tendría que invalidar esa inscripción, o cabe la posibilidad real de que el jurado diga no, acá de una vez prima el derecho a la participación política, hago de una vez este análisis e inscribo la candidatura a pesar del vacío administrativo en el que estaría el partido? En realidad, los dos escenarios son bastante posibles. El escenario en el cual el Jurado Electoral Especial pueda decir, tomo como referencia el voto de minoría que hizo el Jurado Nacional de Elecciones y al final prima la participación sobre todo y sigo. O sea, no es un órgano meramente administrativo, no. El Jurado Electoral Especial puede también razonar en términos de lo que me estás diciendo, sí, es claro. Decir, de si es que hay una parte de la conceptualización, porque la otra te dices, ok, me niegan la inscripción y yo regreso al Jurado Nacional de Elecciones, y ahí el Jurado Nacional de Elecciones, que es un poco lo que ha ido declarando Carolina Lizárraga, ¿no? Esto es netamente administrativo, claro, ¿no? La resolución es netamente administrativa. Si esto regresa al Jurado Nacional de Elecciones, ya lo que vamos a discutir es el derecho a la participación política. Sí. Todo el proceso nos lo podríamos ahorrar de repente si es que esa variable entra en el razonamiento y el debate del Jurado Electoral Especial. Sí, de hecho el Jurado Electoral Especial podría tomar ese camino y decir, es un nivel autónomo de decisión electoral. De hecho, tú para ir al Jurado Nacional de Elecciones tienes que apelar la decisión del Jurado Electoral Especial, pero el Jurado Electoral Especial puede tomar, independientemente de su, digamos, idea o resolución en base, como te digo, al voto en minoría. ¿Hay algún tipo de referencia de casos anteriores donde se vea que el Jurado Electoral Especial ha resuelto con estas variables en mente? Ahorita no tengo un caso seguro, pero el jurado, en cada elección se conforman cerca de 90 o 91 jurados electorales especiales según la complejidad de la elección. Las elecciones regionales son las más complicadas. Y en este devenir en el cual tienes dos niveles de autoridad o de, digamos, justicia electoral, vas a encontrar un montón de, digamos, idas y venidas con respecto a algún tipo de, digamos, llamémoslo así, jurisprudencia que haya dado el Jurado Nacional de Elecciones y algo que el Jurado Electoral Especial no haya seguido. Hay bastantes casos de inscripción de candidatos en las elecciones regionales o en las elecciones congresales pasadas, en los cuales vas a encontrar que pueden tener criterios divergentes sin problemas. En una importante encuestadora, Luis, me comentaban que esta semana probablemente lo que harían es votar una encuesta con Guzmán y sin Guzmán. O sea, llegamos a esta especie de escenario doble por el tema de la incertidumbre. ¿Qué efecto puede tener en el electorado, tomando en cuenta otras elecciones? ¿Qué efecto puede tener esta suerte de vacío, de no saber qué va a ocurrir? ¿Esto favorece eventualmente al candidato, si es que por supuesto se queda en la carrera electoral, o lo debilita? A ver, si se queda, le favorece, porque se beneficia con el efecto de la victimización. Él gana porque muchos lo verán, sobre todo algunos indecisos, una parte del voto móvil de otros candidatos, ese voto que cambiar fácilmente, lo verán como víctima, ¿no?, de una especie de conspiración contra él, y eso genera una solidaridad, ¿no? Y eso lleva a un beneficio que se traduce en votos. Y en caso que la candidatura no vaya, ahí viene un proceso, ¿no? Digamos, si tú haces una encuesta este fin de semana y en una pregunta pones al candidato, en otra no, ves aparentemente la transferencia, ¿no? Pero cuando es muy inmediato, eso no es muy exacto, porque es un proceso. De todas maneras, pues hablamos de una actividad democrática un tanto raquítica, ¿no? O sea, yo he estado pasando pues como reportero, ¿no?, por el Jurado Nacional de Elecciones, y por supuesto ves a los manifestantes y todo, pero son grupos más o menos ¿no?, acotados, y tampoco ante una decisión como esta has visto que las calles de Lima se vuelque la población a favor del candidato, ¿no? No estamos hablando tampoco de situaciones, lo cual da cuenta, ¿no?, también de las fidelidades pues bien volátiles, ¿no?, que, no es, digamos, que cuentan la marcha de los cuatro suyos. No, donde hay algo, social, ¿no?, hay un parteaguas, ¿no? Pero
digamos que Guzmán es una figura política con un respaldo político muy débil, no tiene aliados en regiones, no tiene aliados políticos, no tiene partidos aliados, no tiene medios de comunicación de su lado claramente, etcétera, ¿no? Entonces sí, es un poco débil. Y de todas maneras está peleando el mismo voto de centro que buena parte de los candidatos, es decir, no es un candidato de ruptura tampoco, ¿no? O que pueda representar. Es un candidato que quiere presentarse como de ruptura ante la política tradicional, ¿no? A ver. Yo creo que ahí hay una demanda de cambio en los electores, ha habido, y hay una demanda de cambio muy fuerte. Y entre los 5 candidatos que tienen más intención de voto, él es diferente a los otros. Y él ha sabido leer esa demanda de cambio. Claro, ha sabido aprovecharla, ¿no? Un poco por las circunstancias también, ¿no? Pero digamos que él es una figura que representa una opción de cambio para un sector de electores, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese cambio? Ya es otra cosa, ¿no? Claro. Cambio de rostro, ¿no? Claro, es un rostro cambio, nuevo sí, y pero cambio ya. ¿qué significa es otra cosa? José Luis, en términos de esta incertidumbre de la que estamos hablando, ahí vamos a problemas más de fondo. O sea, situaciones como la de Guzmán, luego vamos a hablar de la de César Acuña, que tiene otro matiz en el sentido que puede habérsele sorprendido en flagrancia en determinadas circunstancias o se van descubriendo aspectos de su hoja de vida que podrían afectar su inscripción en sí. Pero el caso de Guzmán, uno dice, ¿por qué no se resolvió, para bien o para mal, para él, ¿no? En diciembre, ¿no? Cuando la campaña recién empezaba, ¿no? Y cuando uno dice, oye, pero los organismos electorales tendrían que ser más expeditivos en situaciones así, ¿cómo es posible que a semanas de las elecciones estemos debatiendo si van a ir o no los candidatos cuando ya en este caso estamos hablando pues de un candidato que está segundo o está en franca pues pelea por establecerse en el segundo lugar con 15%, qué sé yo? ¿Cómo hacer para que nuestra democracia también se pueda defender? Porque al final acá, lo que hablábamos con Luis, es bueno, la gente pues piensa que acá hay conspiraciones, ¿no? Y tanto ha costado recuperar la credibilidad de los organismos electorales después de los años 90 y esto flaco favor les hace, ¿no? Sí, claro, y de hecho esto tiene, por lo menos así como va con las instancias que va a haber de idas y venidas, un par de semanas más de incertidumbre. El problema de fondo, como bien tú dices, es ¿cómo es posible que algo que debería ser tan sencillo como vas o no vas se demore tanto? Y eso en realidad, por más que podamos decir que es responsabilidad de los magistrados jurados en las elecciones, ellos responden a ciertas a los plazos que reglas, le dan normas, y a los plazos órdenes legales que le dan. ¿no? bajo los cuales actúan. Y yo creo que esto es como digamos, el fruto de a partir del 2000, cuando sale la ley de partidos políticos, digamos, las reformas electorales, etc., de llenarnos de procedimientos y sobre todo de generar un montón de herramientas que a la larga tienen una mirada muy fiscalizadora de los partidos, fiscalizadora en el mal sentido, o sea, debemos mirar sobre los partidos políticos, debemos ver dónde están los fondos, ver que no se infiltre el narcotráfico u otro tipo de problemas. Sí, ¿no? Pero lo otro es generar estas ficciones en las cuales tú dices, bueno, queremos con partidos raquíticos o partidos o débiles o poco institucionalizados que tengan la mejor democracia interna del mundo y que tengan todos estos pasos. Finalmente lo que generas es que a lo largo los partidos entiendan que tienen que cumplir el procedimiento, cumplir el formalismo, sin embargo el tema de fondo sigue siendo el mismo. Ahí hay dos formas de verlo, ¿no? Una es, ¿no?, que muchos electores también la repiten, es, oiga, si este señor era medio chicha, por hablar de la ola morada, ¿no?, para inscribir su partido, ¿cómo será en el gobierno? Esa es una forma de verlo. Y la otra también es la que tú señalas, es decir, alguien puede dudar que con todas las primarias y toda la llena de formularios y tener a todos mis comités listos, que Alan García no iba a ser el candidato de Alianza Popular, ¿no? O que César Acuña no iba a ser pues el candidato, ¿no? O que Keiko Fujimori no iba a representar al fujimorismo. Entonces también a veces la formalidad nos ahoga y eso otra vez redunda, ¿no?, en lo que hablamos de, bueno, ¿qué tipo de democracia es la que queremos proyectar hacia el electorado? Sí, además, ¿qué tipo de partidos queremos? O sea, la idea del partido político debe entenderse... ¿Queremos un partido de leguleyos o queremos un partido realmente transparente, con propuestas, en fin, ¿no? Exacto, es como si tú quieres un partido que represente justamente estos sectores de la sociedad, o sea, un actor social, tienes que darle justamente las posibilidades de convertirse en eso. Por ejemplo, el tema de financiamiento de los partidos políticos me parece un tema central. Si tú quieres justamente evitar problemas o sospechas que pueden haber con los cócteles u otro tipo de cosas, tienes que asegurarte que los fondos de los partidos políticos sean de alguna manera lo más transparentes posibles, pero también que tú puedas como Estado, como Contraloría o como cualquier otro órgano de control, puedas
sobre ellos con todas las fuerzas, digamos, con todas las herramientas de fiscalización posibles. El problema es que son medidas que no son necesariamente populares y en el momento de llegar a un debate en el Congreso o un debate, digamos, en el escenario político, usualmente no recaben fuerza y lo más fácil es tener medidas populistas como hay que poner otro requisito, hay que poner otra medida, hay que subir las firmas y hay que, digamos, este es un círculo vicioso que lo único que va a hacer es terminar debilitando más a los partidos políticos y que finalmente tengan que recurrir a, digamos, escenarios en los cuales su visión es ser meramente formalistas, engañar digamos, a los órganos electorales o, digamos, recurrir a otra fuente de financiamiento, ¿no? Luis, hasta ahora es una campaña extraña. Por lo general, cuando uno habla, ¿no?, con los entendidos e incluso con el ciudadano de a pie, se nota esta especie de inquietud, de incomodidad con esta campaña por una serie de factores. La incertidumbre es uno, pero también los ejes de la campaña no se han definido del todo, ¿no? Y se dice, por ejemplo, que un eje que va a entrar con más fuerza seguramente y que de repente no se va a limitar a la segunda vuelta es el tema de la posición frente al fujimorismo, ¿no? Que hasta ahora, en muy buena medida, pues entre medios, no, la resistencia contra el fujimorismo ya fue, ¿no? Y yo creo que entre las virtudes que sí puede haber tenido Guzmán es leer eso y decir, ojo, eso no ya fue. O sea, el fujimorismo, veía para una nota de Caretas esta semana, el antivoto de Keiko Fujimori, según Ipsos, era el mismo en el 2011 que hoy. Entonces, cuando te dicen, mi antivoto ha bajado, sí, puede ser que la intención de voto un poquito, pero el antivoto está en alrededor de 33-34%. Y si a eso le sumamos que la sólida intención de voto de Keiko Fujimori no ha variado en los últimos 2 años prácticamente, ¿por qué el antivoto es tan bajito con todo el trabajo que ha hecho? Es decir, hay un porcentaje de la población que no quiere pues que el fujimorismo regrese al poder. Y ese es un factor que hasta ahora no ha sido explotado de repente por los contendores de la propia señora Fujimori. Ya, ahí abres un tema que sería enorme para el análisis, ¿no? Vamos a tratar de sintetizar un par de ideas básicas. Te diría que el antivoto también es competitivo, porque entonces el fujimorismo tiene una percepción negativa, que ya es casi histórica, porque han pasado muchos años, que recae en Keiko Fujimori, ¿no? Pero también hay una cuestión negativa muy fuerte contra Alan García y Alejandro Toledo. Ten en cuenta que los casos narcoindultos y Ecoteva han sido muy intensos. Claro, pero estamos hablando de 30% de intención de votos versus 5 y 2, ¿no? O sea, García y Toledo están cada vez más lejos de tener posibilidades electorales en esta campaña. Sí, bueno, pensemos que García hasta hace una semana estaba en la pelea por el segundo lugar, ¿no? Y no queda descartado que retome esa pelea, ¿no? Entonces, esa posibilidad existe. No, los antis, claro. Ya, ¿no? y el otro tema es que no era el momento de repente, porque todo es un cálculo estratégico y táctico. Entonces, si la pelea está por el segundo lugar, los candidatos y sus equipos han razonado y han dicho, pero ¿para qué nos vamos a desgastar enfrentándonos a Keiko? Sería un desgaste, ¿no? Claro, llega un momento en que, y fue muy claro después de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, en que Guzmán se va contra el fujimorismo, porque identificó ahí un enemigo y está pensando tal vez en una y hay una lógica, vuelta. yo creo, entre el electorado de centro que puede ser de repente inconsciente o subconsciente, ¿no? Pero que en algún momento ese electorado de centro va a ir decantándose por un candidato que sea capaz de enfrentarse a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Exacto. ¿No? Y eso hasta ahora pues no ha sido puesto sobre la mesa tal cual. ¿No? Y lo más probable es que se repita el escenario del año 2000, ¿no? Es el fujimorismo contra el resto del Perú. Exactamente. Y esa probabilidad es bastante alta. Para ir terminando, José Luis, las posibilidades legales del candidato Acuña se complican por fuera del impacto que puedan tener todas estas denuncias. ¿Hay forma que los organismos electorales terminen penalizándolo más allá de las UITs? O sea, yo creo que por más que nos guste no debemos medir bajo los mismos principios lo que queremos, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que el tema de participación política es bastante importante. O sea, retirar un candidato en campaña no creo que le hace bien justamente por lo que tú mencionas, porque lo que va a generar es dudas, es, digamos, sospechas, y la población pues justamente puede generarse todas estas teorías en las cuales dice por qué lo están sacando, digamos, qué está detrás, quizás no hay nada detrás, pero justamente es que ya generas esa mala percepción, esa mala idea. Y Acuña me parece que más allá de digamos, de lo que es bastante deplorable, el tema del plagio, la copia, como le llaman, yo creo que las posibilidades legales que se le retire de la campaña son bastante complicadas y van a tener el mismo halo que Guzmán. Finalmente creo que
en ambos debe primar el tema de participación política y dejarlos en campaña. Muy bien. Luis, para terminar, ¿quién gana, quién pierde? ¿Cómo ves inmediatamente las posibilidades? Si Guzmán sale, ya hemos comentado qué pasa si Guzmán se queda, pero si Guzmán sale, ¿qué cosa sería lo más probable? Se sabe que Guzmán le ha robado votos a PPK, sobre todo de ese bolsón. ¿Es probable en estas situaciones electorales que votos que se fueron regresen o buscan un nuevo hogar? Sí, el voto se va con quien no estás muy enfrentado. El enfrentamiento con PPK no fue tan grande, fue más anecdótico. Podría ir una parte ahí. Va con quien tienes un perfil de votante más parecido, o sea, iría a PPK. Pero también volvemos al tema del cambio, ¿no? Él está canalizando, Guzmán, una demanda de cambio. Él es la oferta que satisface una demanda de cambio. Y esa demanda de cambio no está en los otros, en ninguno de los 5 con mayor intención de voto. Está en segunda línea. Alfredo está Barnechea, Verónica Mendoza, Reyardo, alguien de ellos va a aprovechar. Aparentemente Barnechea está en este momento en una mejor posición para eso. Muy bien. Muchas gracias, José Luis Incio, te estamos iniciando una y otra vez y es Incio. Luis Benavente de Vox Populi, gracias por estar con nosotros esta mañana. Vámonos con Gregoire Rosa, la sede de la Dirincri. Gregoire.